Bueno, bienvenidos a este video de recuperación. He decidido crear este video para complementar el avance que hemos tenido a lo largo de este segundo parcial con algunos conceptos adicionales que son necesarios al momento de poder analizar fibras textiles, principalmente tejidos. Y vamos a dar algo de hilados alrededor de estas diapositivas, ¿no? Es por eso que la he creado, aparte de que ha sido necesario realizarlo para eh, el examen también que se viene, ¿no? Muchas de las pautas del examen que tenemos ya en marcha van a poderlo encontrar. Es complementario a lo que yo ya les he estado comentando durante los laboratorios, solo que he querido reunirlos en un documento, como es esta diapositiva, y volverlos a recalcar en esta pequeña disertación que he preparado para ustedes. Bien, en tal caso ya puedo dar inicio a la misma. A ver, espérenme un segundo. Ok, entonces, mm, ya encontré, estaba buscando esto. Bien, comenzamos. Entonces tenemos aquí en las imágenes que ustedes tienen, en las pantallas, el concepto de lo que es hilo de coser. Miren, el hilo de coser, en la nota 5 de la sección 11 existen tres requisitos, pero yo puedo nombrar un cuarto, está intrínseco dentro del texto de introducción que tiene esta misma nota. Ya, comienzo por la parte intrínseca, o sea, ese requisito que no está citado en los incisos A, B o C, que son los requisitos a los que hace alusión esta nota legal. Entonces, en el texto de introducción, está mencionando que solo hay hilos en la 5204, 5401 y 5508. Y si nos fijamos, el capítulo 52 es para algodón, la 54 es para filamentos continuos de fibras sintéticas o artificiales y la 55 es para fibras discontinuas de fibras sintéticas o artificiales. Entonces, podemos concluir con esto el primer requisito de un hilo. Un hilo siempre va a estar hecho por algodón o por fibra sintética o artificial. O sea que no existen hilos de vegetales, de la seda, de los pelos finos u ordinarios y de la lana. ¿Ya? En resumen, podemos deducir este primer requisito. Entonces, cada vez que analicemos hilos, lo más seguro es que o sea algodón o sea fibra sintética o artificial. Sintética principalmente. No es que no exista de fibra artificial hilos, sí existen, pero no son muy comunes. El inciso A nos da a entender que los hilos nunca van a pesar más de 1 kilogramo. Su peso máximo va a ser de 1 kilogramo, pero no más. ¿Ya? Esto porque el hilo necesita ser algo pequeño, corto. No es para hacer telas, los hilos están hechos para unir telas, para coser. Entonces ahí se entiende el motivo de por qué se presentan de esta manera. El inciso B habla sobre el apresto. Los hilos están aprestados. ¿Qué es aprestado? Se van a dar de cuenta que los hilos, a diferencia de los hilados, acuérdense que los hilados son para hacer telas, en cambio que los hilos es para costurar telas, para unir telas. Es el apresto, la principal diferencia es el apresto, porque los hilados siempre se encuentran con gran volumen, ¿no? Siempre las vamos a encontrar algo más ligeras, ¿no? Con respecto al tamaño que tienen. En cambio, los hilos son más compactas, hay más cohesión en las fibras textiles que se unen, ¿no? A eso se refiere por apresto, ¿no? Ese grado de cohesión. O sea que hay más densidad por unidad de volumen de hilo que de un hilado, ¿no? Entonces, si nosotros nos pusiésemos a pesar 1 metro lineal de hilo, por ejemplo, podríamos decir que incluso podría llegar a pesar tal vez más que 1 metro lineal de hilado. Podría ser, porque el caso está en que a pesar de que se encuentran con un volumen muy grande, no están aprestados, no están juntos, no están unidos, no están compactos sus fibras textiles, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando del mismo material, para la comparación del hilo hilado que estoy dando en este ejemplo hipotético. El tercer requisito se lo da en el inciso C, y esa es la torsión de tipo
Z. Estas se las he estado comentando a lo largo de análisis de em, marejas, de hilos hilados que hemos estado desarrollando en las clases. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, esta captura que he tomado para ustedes con mi celular, van a percatarse que aparte de que es discontinuo, recuerden que discontinuo es porque le salen pelitos de los costados, quiere decir que las fibras son muy cortas, tanto que algunas no han alcanzado a ser sujetadas por la torsión y están empezando a salirse por los costados. Esta es la razón de por qué este tipo de fibras textiles genera pelusa, ¿no? En la fricción. Entonces, aparte de eso, podemos notar este acabado de tipo Z. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus diagonales están en el sentido de abajo hacia arriba, de derecha hacia izquierda. O si en el sentido contrario sería de arriba, de abajo hacia arriba, pero de izquierda hacia derecha, ¿no? Si viésemos desde ese punto de vista, ¿no? Pero siempre formando una Z. ¿Ya? Ese es el tercer requisito para que podamos nosotros identificar un hilo y poder diferenciarlo. Luego tenemos los hilados de alta tenacidad. ¿Qué es un hilado de alta tenacidad? Los hilados de alta tenacidad se caracterizan porque generan telas de alta tenacidad, telas que van a trabajar muy bien al estirarlos, ¿no? O sea, van a resistir muy bien a la rotura. Este tipo de telas se utilizan para poder costurar principalmente telas técnicas, o en algún caso también algunas chamarras de forro. No es muy común, no es muy común. En general se utiliza como soporte en engomados, como lonas, como telas para fundas de máquinas. Son telas que se caracterizan como que les dije, ¿no? Como que resisten muy bien, sobre todo a la normal, ¿no? A ese esfuerzo perpendicular que se puede hacer con respecto a la línea base, ¿no? Tomando en cuenta que la tela fuese un plano, ¿no? Entonces, es por eso. La principal característica siempre van a ser continuas. Para ser de alta tenacidad tiene que ser continuo. Segunda característica es el acabado que tiene, ¿no? Va a garantizar que estas fibras textiles no se rompan con mucha facilidad, ¿no? Al respecto de los otros. ¿Y cómo se puede medir ese grado de rotura? Por la unidad centinewton tex. Recordando que un newton es la capacidad o la fuerza que se necesita para poder mover 1 kilogramo a razón de 1 metro segundo al cuadrado, ¿no? A esa aceleración. Entonces, entendemos que un centinewton sería la centésima parte de un newton, o sea, la centésima parte de esa fuerza que se necesita para mover ese kilogramo, ¿no? A razón de 1 metro segundo al cuadrado. Entonces, tenemos estas reglas para hilados sencillos de nylon y poliamidas, poliésteres también. Estamos hablando de 60 centinewton tex. Acuérdense que nylon y poliamida es lo mismo, ¿no? O sea, las poliamidas es la familia, porque existen otras variedades que no son muy comerciales, muy comunes, ¿no? El nylon es el principal de ellos, por eso aquí dice hilados retorcidos cableados de nylon o demás poliamidas, ¿ven? O sea que hay otras. El nylon es parte de esa familia de las poliamidas, pero las poliamidas son muchas, nylon 66, nylon 17, nylon 7, nylon 6 directamente, ¿no? Hay otros tipos de nylones y otros todavía derivados que no se consideran nylones, ¿no? Pero que están dentro de la familia de las poliamidas, ¿no? Entonces tendríamos básicamente poliamidas y poliésteres que deberían de cumplir los 53 centinewton tex. Luego tenemos los hilados sencillos. Hilados sencillos se dice cuando el hilo no tiene ninguna torsión, ni Z ni S, sino está directamente cepillado y con eso se está comenzando a hacer la tela, nada más. No hay torsión. Entonces, estos van a cumplir la regla de los 27 centinewton tex, ¿no? Se necesita poco para decir que este hilado es de alta tenacidad. El elastómero. El elastómero es una fibra textil que va a cumplir la regla 3-2, ¿no? Yo le digo 3-2, no es que aquí diga 3-2, ¿no? Esto es una ayuda a memoria, un recurso mnemotécnico que ustedes van a tener que tenerlo. Ahora, acuérdense de esta regla porque esto es parte del examen. Entonces, se dice regla 3-2 porque yo le digo, mejor dicho, yo le digo regla 3-2 porque un elastómero se va a poder estirar hasta 3 veces su longitud original sin llegar a romperse. Y hasta 2 veces su longitud original para volver a recuperar en menos de 5 minutos su misma longitud original y media, su mismo y media veces.
O sea, si digamos medía 1 metro y ustedes han estirado y lo han estirado hasta 2 metros y lo sueltan en menos de 5 minutos, tendría que haber recuperado 1,5 metros o menos de 1,5 metros. ¿No? O sea, como tope máximo debería de haber recuperado 1,5 metros. ¿No? A eso me refiero por esta regla. ¿No? Entonces, sí o sí tiene que cumplir estas dos reglas y si cumple esas dos reglas se considera un elastómero. Aquí no define el material porque hay una variedad muy larga de materiales que se consideran cauchos para poder cumplir el requisito de ser un caucho elastomérico, un elastómero, ¿no? Una fibra textil que cumple esta condición. Ok, a todo esto, aquí tenemos un carrete con estas fibras elastoméricas. Estas son vistas más o menos de aumentos. Para observar las mismas, quiero atraerles la atención a que estas fibras elastoméricas nunca están texturadas. Lo que ven ahí es un texturado, pero para contener la fibra elastomérica. O sea, ¿cómo hacemos que el hilo se estire si el hilo no es elastomérico, pero sí tiene un hilo elastomérico que le acompaña? Ese hilo elastomérico generalmente es uno que pasa por aquí en medio, ¿no? Entonces lo que se necesita es texturar el hilo. Por eso, o el hilado, perdón. El hilado puede estar texturado y no tener fibra elastomérica, como que sí. Entonces, si nosotros vemos fibras elastoméricas, tenemos que sospechar, o perdón, mejor dicho, si nosotros vemos eh, cuando estemos desatando nuestras telas este tipo de acabado, na- nos estamos refiriendo, en este caso, a una fibra textil que posiblemente contenga un elastómero. Entonces hay que estar atentos. Esto es texturado, por si acaso, texturado. Es un acabado que se le va a dar a la fibra textil generalmente por un proceso térmico para poder generar bucles, ¿no? Adrede, ¿no? Esa es la intención tiene de que pueda permitir estirarse y en algún punto, si el material lo permite, volver a recuperar su longitud original, si el material lo permite, ¿no? Luego tenemos en el capítulo 56 a la guata fieltro tela 56, que tela sin tejer, perdón, y estas son las que observan aquí en imágenes, ¿no? Entonces, la guata es la primera imagen de la parte izquierda, ¿no? Entonces, la guata se caracteriza porque es una tela, sí, más o menos una tela, que generalmente no se utiliza mucho para costura. Se utiliza como relleno, ¿no? En chamarras, edredones, almohadas, cojines, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la característica principal de la guata es que no está compacta, tiene un volumen muy grande, ¿no? Estamos hablando de por encima de los 2 centímetros. Por el contrario, bueno, casi de punto intermedio entre la tela sin tejer y la guata tenemos al fieltro. Este es el fieltro, estos cuadrados. 3 cuadrados que ven alineados ahí, blanco, gris y oscuro, son el fieltro. El fieltro, lo mismo que la guata, no hay un punto en específico, o sea, no hay trama, no hay urdimbre, no hay tejido de punto, ni punto por ganchillo, ningún tipo de tejido, porque en verdad está constituido por la unión de varias fibras textiles que son compactadas. Este es el fieltro, a diferencia de la guata, se caracteriza por estar muy compacto, de que las fibras textiles están muy aprestadas, ¿no? Compactas, muy cohesionadas. ¿Cómo se logra esa cohesión? Generalmente se lo logra por medio de soldaduras, por eso que la guata, el fieltro y la tela sin tejer, la gran mayor parte de los casos están hechos de plástico, ¿no? Por el otro lado tenemos en la parte más derecha la tela sin tejer. Y la tela sin tejer se caracteriza porque es muy delgada. Si hay soldadura y es mucho más evidente que en el caso del fieltro o de la guata. Esta vista que les he colocado en el medio es precisamente una vista microscópica, ¿no? De esta guata, ¿no? Tal que se puede observar los puntos de los que está conformado, ¿no? Hay varios puntos en donde han convergido la soldadura, ¿no? La soldadura. Bien. Hilos entorchados. Bien, los hilos entorchados son tipo de hilos especiales. Los hilos entorchados, en teoría, poseen un alma que es una fibra textil muy larga, que va a servir a manera de núcleo, porque alrededor de esta o se va a tejer un hilo o se va a colocar láminas de plástico o incluso metal, ¿no? Como lo que están viendo en la imagen aquí en la parte derecha.
No, no necesariamente todos los entorchados se presentan así, por eso el sistema armonizado dice que se van a dividir en tres. El hilado entorchado como tal, el hilado de cadeneta y el hilado chenila. Ya. Hablando al respecto de la cadeneta, por ejemplo, ahí vamos a tener un núcleo de fibra textil que está tejido alrededor, ¿no? Hay un tejido. Se tejen o se trenzan fibras textiles para rodear. ¿Ya? Y ese es el hilado de cadeneta. Y luego tenemos el hilado chenila. La chenila es un hilado especial, es un hilado que se encuentra afelpado, que tiene pelos, ¿no? Por decir otra cosa, algo así como la tela peluche, ¿no? Mechón insertados, en verdad se dice la tela peluche, ¿no? Entonces, este hilado ya tiene este volumen, ¿no? Ya tiene estas fibras que están sobresaliendo. De tal manera que podemos hacer una prenda de vestir y ya no necesitaríamos nosotros realizar algún tipo de inserción de algún mechón o de que vayamos a la superficie a empezar a cortarla y a rascar la parte, ¿no? Para que tenga la sensación de tener pelos, ¿no? Como las de un animal, ¿no? La tela. Sin tener esa necesidad, ya con la chenila se puede, basta y sobra, ¿no? Estoy tomando una fotografía muy exagerada de esta chenila porque en verdad se presenta mucho más pequeño, ya, para que sea ilustrativo mi punto, ¿no? Entonces, hay chenilas mucho más pequeñitas, mucho más chiquitas. Seguimos. Luego tenemos en este cuadro sinóptico la definición de lo que se va a entender por cuerda, cordaje, cordel y la diferencia que tiene con hilado, hilo. Sí, porque cuerda, cordel, cordaje se van a clasificar en la 5607. Y en cambio, si estamos hablando de un hilado o un hilo, se va a clasificar entre las 50 y las 55. Entonces tenemos esas partidas y ese capítulo, esa partida y ese capítulo. Entonces eso tenemos que cuidar bastante bien, porque podríamos estar, nosotros clasificamos un cordel, por ejemplo, cuando ese cordel no le pertenecen a las telas, sino simplemente a un técnico de ¿no? Para que nos pueda ayudar a un técnico de laboratorio, ¿no? Sigamos. Ah, ya, estas son las condiciones. Miren, se los digo de manera rápida. Tenemos armados con hilos de metal, todos los casos, ¿no? Todos los armados con hilos de metal van al 5607. Y si son hilados metálicos, la diferencia entre armados con hilos de metal e hilos metálicos es que los hilos metálicos son 100% metal. En cambio, que armados con hilos de metal son entorchados, o sea que alrededor hay un hilo metálico y por el centro está pasando un textil. Los hilados entorchados, excepto los de las 5110, 5605 y los hilados de chenila, hilados llamados de cadeneta. Entonces son hilados que van a hacer lo mismo que les he comentado de poder tener un núcleo y alrededor estar recubierto de otra fibra textil, así sea tejida o sea trenzada, con la diferencia de que estos no son metálicos, ¿no? Sino que pueden ser fibras textiles o hasta plástico. Estas van a dar 5606 en todos los casos. No hay regla para que se pueda quedar, ¿no? En otra partida arancelaria. Los hilados obtenidos por trenzado, en todos los casos van a dar 5607 cuando están bien apretados, están bien compactos, se considera que es una cuerda también. Pero cuando no está compacta la fibra textil, entonces lo vamos a tener como los demás en la 5808, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en clasificar este tipo de mercancías. Los demás, la seda. Entonces, la regla de la seda para convertirse en cordel cordaje, ¿recuerda? Es los 20,000 o los 20 de Citex, ¿no? Entonces, para 20 de Citex para arriba, yo voy a tener la 5607, o sea, es una cuerda cordaje. Y si lo tengo menos de 20 de Citex, entonces lo que tengo es una mercancía del capítulo 50. O sea, una seda, un hilado o un hilo. Desde ahora se los voy a mencionar así, ¿no? Les voy a decir, ¿es cuerda o no es cuerda? ¿No? Pero cuando digo cuerda, desde aquí hasta la siguiente diapositiva, me estoy refiriendo a cuerdas, cordeles y cordajes, ¿no? A los tres. Entonces, la lana, el pelo fino, no existe caso en el que pueda formar alguna cuerda. No, no forma cuerdas. ¿De acuerdo? Entonces, no hay regla que aplica. En todos los casos se va a clasificar en el capítulo 53. ¿No? Recuérdense de eso, por favor. Recuerden eso, recuerden eso. Lino y cáñamo depende. Si están glaseados, polidos, ¿se acuerdan de esos cáñamos que se utilizan para costurar los zapatos? Eso se llama glaseado. Entonces, si es superior a 1.429 de Citex, se clasifica como una cuerda. Y si es inferior, no, se queda en el capítulo 53.
Ahora, cuando no está pulido ni está glaseado, el hilo hilado, cordel de del lino de cáñamo, también hay regla, ¿no? Son los 20 decitex. Entonces, arriba de 20 decitex, capítulo 53. Abajo de 20 decitex, en la 5607. Los de coco, eso ya no dependen de la masa, o sea, del título, sino dependen más bien de la cantidad de cabos que tenga, ¿no? Entonces, si tienen más de dos cabos, y empieza a tener tres o más cabos, el hilo o hilados ya se convierte directamente en una cuerda, cordaje. Si tiene menos de tres eh, cabos, se clasifica en la 5308, ¿no? Menos, o sea, se considera que ya es un hilado, no es una cuerda, ¿no? Luego tenemos de papel. En ningún caso el papel forma una cuerda, ¿no? Entonces, en todos los casos se van a clasificar en la 5308. El algodón y las fibras vegetales son los 20 decitex. Superiores a 20 decitex es una cuerda, inferiores no, y se clasifican las 52 o las 53 y son las demás fibras vegetales. En el caso de los sintéticos o artificiales, ya son los 10 decitex, ¿no? Superiores a 10 decitex se considera que sí son cuerdas. Se clasifican las 5607 e inferiores se clasifican entre las 54 y las 55. Este es un tipo de tela especial, se llama redes de mallas anudadas y se está clasificando en 5608. Este tejido se caracteriza porque primero que nada son cuerdas de las que se hacen, no hilados. Entonces, si ha cumplido las condiciones de las que hemos mencionado hace un momento, ya puede clasificarse aquí su manufactura. Estamos hablando de agarrar esas cuerdas y de anudar, agarrar y anudar, siempre dejando espacios, intersticios, espacios, ¿no? Abiertos, ¿no? Como los que están observando acá. Ahora, esta parte tenemos que memorizarnos, mallas anudadas de cuerdas, redes de mallas anudadas, porque redes de mallas anudadas también se consideran para el tul y para el tul bovino que vamos a ver más adelante. O sea, es igual, hay espacios, solo que para unirse están anudándose, ¿no? Dicho de otra manera, este tipo de redes de mallas anudadas como los, como lo que estabas mencionando del tul. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En esta parte de clasificar. Recuerden, el tul sí es de redes de mallas anudadas, pero es de hilados, ¿no? Los hilados, ya hemos visto cuál es la diferencia entre hilado y entre cuerda, ¿verdad? En cambio, estos siempre van a ser de cuerdas, ¿no? Para poder clasificar en la 5608. Pero esta parte del nudo es la que nos interesa a nosotros, ¿no? Vamos un momentito a la 57. Esto es para ver algunos puntos que se van a repetir en la 58 y que en la 58 hace referencia a este capítulo y mejor si le damos una mirada para que entendamos qué es lo que está haciendo City el capítulo, bueno, sí, el capítulo 58 en sí mismo, ¿no? Tenemos, sí, es la 58, estoy bien. Tenemos las alfombras de nudo de materia textil, las alfombras de nudo, dicho de otra manera. Entonces tenemos el nudo Jordés y el nudo Cené. En el caso del nudo Cené es aquel que tiene mechones. Vamos a describir, estas dos imágenes son las que corresponden a este tipo de hilados, perdón, de alfombras, en los que claramente se evidencia tres tipos de hilados de los que está compuesto. La trama, que es la que está de manera horizontal, este por ejemplo sería un trama, este de aquí, y la urdimbre, que si se han fijado, está completamente tensado, está completamente recto en este tipo eh, en esta muestra, ¿no? Al respecto también tenemos los hilos de color celeste y esos corresponden a los mechones insertados, ¿no? Más que insertados, están anudados, mejor dicho. Están agarrados, están anudados, sujetos al hilo de la urdimbre. En el caso del nudo Jordés, entonces vamos a tener los dos extremos, ¿no? Anudados a hilo de la urdimbre y en el nudo Sene los vamos a tener anudados en una parte, pero en el otro lado no. Estaban a ser más flojitos, ¿verdad? Ok, aguárdame un segundito, un segundito.
Ok, estas son las alfombras moquetas. Las alfombras moquetas tienen un punto y es el punto del terciopelo de la 58. Entonces, la explicación que dé aquí sobre moqueta es la que también vamos a aplicar en el caso de terciopelo, felpa y pana. Ya, estos otros tres tipos de telas tienen la misma tecnología que la que tiene la moqueta. Entonces, ¿en qué consiste? Hay tres tipos de hilos también, trama y urdimbre, ¿no? Estos que parecen ojos son esos, son la trama y la urdimbre. Entonces, entre los hilos de la trama se van a ubicar, se van a insertar un hilo, que como se ve en la parte derecha de esta imagen, la segunda que tengo aquí en medio, un hilo está entrando y está saliendo. Miren, es como si tuviésemos una aguja que entrase y saliese. Y en los casos que tenemos más a la izquierda de esta misma imagen, damos cuenta del corte que está dando, ¿verdad? Para que después se vaya a cepillar y se vaya a dejar libre o se puede dejar directamente los bucles. Ustedes pueden ver en la imagen derecha que tengo acá, esa de una alfombra, cómo se ha dejado bucles, algo así como el atoallado, aunque esto no se considera atoallado. La tecnología del atoallado es un poquito más complicada que esta, ¿no? Ya vamos a verlo enseguida. En el de atoallado, por ejemplo, hay tres tipos de hilos. Aquí había tres tipos de hilos, ¿no? La trama, el ordimbre y el mechón. Y en este caso, el mechón se encontraba entrando y saliendo, ¿no? Era continuo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la tela de tipo toalla, no hay más que dos tipos de hilados. Y enseguida les digo por qué. La 5702 sirve para clasificar alfombras hechas a mano. Un ejemplo de estos es la tela Kilim, o mejor dicho, la alfombra Kilim, en donde se caracteriza por su presencia de muchas figuras geométricas. Esta es la alfombra de baño. Obviamente la alfombra de baño tiene tejido de baño, ¿no? O sea, tejido de toalla, perdón, tejido de una toalla, ¿no? Los atoallados. Entonces, en el caso de esta alfombra almohadada, de alguna manera se está aprovechando trenzar, ¿no? Un poco de de esta tela atoallada, ¿no? Para llegar a construir una manufactura, ¿no? En este caso, una alfombra de baño. La alfombra de mechón insertado. Entonces, ¿qué es mechón insertado? Mechón insertado es agarrar un mechón e introducirlo generalmente en tela sin tejer. Generalmente en las alfombras de mechón insertado, sobre todo, el soporte no tiene punto y es un fieltro, una tela algo gruesa, ¿se acuerdan? Que era compacto entre lo que era tela sin tejer y lo que era guata. Entonces tenemos el filtro que está compacto, que es también tela sin tejer, ¿no? Lo podemos tener diferentes graduaciones y tamaños. Y se utiliza como soporte para, por ejemplo, la elaboración de alfombras de mechón insertado o la tela de mechón insertado, que le conocemos como tela de peluche, ¿no? No siempre se cumple el caso de que la tela de soporte vaya a ser, como en este caso, tela sin tejer, ¿no? Puede ser que llegue a tener otro tipo de punto, ¿no? O sea, puede ser tejido de punto, puede ser ligamento, también se puede utilizar como soportes, pero lo más común es utilizar fieltro, ¿ok? Entonces, una característica importante es que el mechón viene insertado por agujas y que se puede salir con mucha facilidad. Podemos arrancarlo con mucha facilidad. Esos mechones me refiero. Ahora, ¿qué se hace para que no se arranquen esos mechones? En la parte del reverso generalmente se encola. Ahí lo ven, está encolado. En el caso de las alfombras se va a utilizar engomado o plastificado. Se va a aprovechar esa superficie, se puede engomar para que precisamente la alfombra no vaya a resbalar, ¿no? Cuando nosotros vayamos a pisar, ¿no? Y esa es una de las características importantes que tiene, ¿no? La alfombra de fieltro, bueno, ya el nombre lo dice todo, ¿no? Es una alfombra que está elaborada en base a fieltro, esta tela sin tejer, que es algo más gruesa, ¿no? Bueno, en esta tercera y última parte hablamos sobre lo que es terciopelo, pana y felpa. Como ustedes han visto hace un momento, en la moqueta, la alfombra moqueta, teníamos un tercer hilo que entraba y salía, ¿no? Y se ensimismaba, y a veces se podía recortar como que se lo podía dejar así nada más, ¿ya? Y eso era tejido de terciopelo. La imagen que ven de la parte rosada, eso es felpa. Se caracteriza porque los mechones que están entrando y saliendo son algo más gruesos, son algo más vistosos. En cambio, en el terciopelo no se nota mucho, ¿no? No es muy claro. Siguiente. Tenemos terciopelo, opana, felpa y rayados. Ahí están viendo ustedes en la imagen la misma constitución que habíamos visto en, en alfombras moqueta, ¿no?
Entonces teníamos un soporte, que son estos hilos, este hilo bueno, que está de color transparente. Bueno, transparente no, que tiene la, blanco, ¿no? En la imagen. Y un hilo que está torcido. Miren, hay una torsión. ¿Ven? Entonces sobre esto sale y entra, sale y entra. ¿Qué sale y entra? Un bucle. Bien, ahí está. Entonces se puede dejar así nada más o se puede recortar, ¿no? En todo caso sigue siendo terciopelo. O como en esta otra imagen, pueden estar todas las filas unidas, ¿no? En todas las filas se hubiesen podido introducir la aguja y luego recortar y dejarla ahí, o simplemente dejarla como bucles, pero en todas las filas, ¿no? Todas, todas, sin excepción. Tejido con bucles de tipo toalla. El tejido con bucles de tipo toalla se caracteriza por ser un tejido en el que no hay un tercer hilo, sino que la trama y la urdimbre solo existen esos dos. Y la urdimbre es la que hay de dos tipos. Uno es la urdimbre floja y otro es la urdimbre tensa. Entonces, la urdimbre floja es la que generalmente contienen este tipo de toallas. Esta urdimbre la van a tener suelta, ¿no? Y siempre va a formar bucles, ¿no? Y no hay necesidad de que un tercer hilo intervenga, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de terciopelo de felpa, ¿no? Que es algo más grueso. También en la toalla no es así. Otra cosa es que la tela toalla generalmente se hace de algodón. No es en todos los casos, pero es que en general. El tejido de mechón insertado que habíamos hablado hace un momento, que es tela sin tejer, puede ser, como en esta imagen que ven ustedes, esta es tela sin tejer, o puede llegar a ser algún tipo de tela con algún punto. No. En este caso, en las telas se va a utilizar un agente encolante, más que un plastificante, un agente encolante, ¿no? Algo que vaya a pegar, a consolidar. Bien. Luego tenemos el tejido de gasa de vuelta. El tejido de gasa de vuelta se caracteriza porque hay mayor urdimbre, la urdimbre va a estar tensa y no necesariamente pasa esto, ¿no? Aquí la urdimbre es la que se está trenzando, pero ojo, se puede desplazar, o sea, con la uña yo puedo recorrer y hacer un agujero ahí, solo con la uña. Es muy fácil de desatar y ese es tejido de vuelta de gasa. Como en el caso de esta gasa, esta sí es una vista de una gasa que se lo saque para ustedes y para que vean la diferencia de uno y otro. Luego tenemos al tul bovino y al tejido de mallas anudadas, lo que les decía, tejido de mallas anudadas en sí, porque habíamos dicho redes de mallas anudadas hace un momento, ¿se acuerdan? Pero básicamente es lo mismo. Tenemos mm, una, un hilado, ¿ya? Que se está anudando, ¿no? Está formando nudos y a la misma vez forma figuras geométricas, triángulos, cuadrados, o como en este caso un hexágono, ¿no? Pueden haber el tejido de novias, el tul de novias, mejor dicho, perdón, el tul de novias que no es nada más que tul, ¿ya? Pero de forma circular, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí la tienen la imagen del medio, en esta parte de acá, ¿no? Y ya, eso sería todo. Entonces, les deseo una excelente noche. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que tengan muy buenos rendimientos en el examen, ¿eh? Que sea esta otra oportunidad. Hasta luego.